el corazón de la Bretaña, a mediados del siglo XIX, la vida transcurría a un ritmo marcado por dos fuerzas ineludibles: la campana de la iglesia y el ciclo de la tierra. Éramos una comunidad de costumbres arraigadas, donde la fe no era una elección, sino el aire que se respiraba. Nuestras casas de piedra, con sus techos de pizarra oscura, se aferraban al paisaje como si hubieran brotado de él, testigos silenciosos de generaciones de trabajo, oración y resignación. La muerte, en aquellos tiempos, no era una extraña. La veíamos llegar con el frío del invierno, con las fiebres del verano, o con el aliento viciado de una epidemia. El cólera, la tisis, una mala cosecha. Eran muchas las puertas por las que podía entrar sin pedir permiso. La aceptábamos como parte del orden divino, un misterio insondable que solo cabía afrontar con rezos y entereza. La ciencia médica era aún una promesa susurrada, y ante un vientre retorcido por el dolor o una respiración que se apagaba, a menudo solo nos quedaba la fe. En este mundo de certezas sencillas y temores profundos, la confianza era el pilar que sostenía nuestras vidas. Confiábamos en el vecino para la cosecha, en el sacerdote para guiar el alma, y sobre todo, en aquellos a quienes abríamos las puertas de nuestro hogar. El servicio doméstico no era un simple empleo, era una extensión de la familia. Una buena cocinera o una sirvienta leal se convertía en el corazón de la casa, guardiana de sus secretos y artífice de su bienestar. Y fue en este delicado equilibrio donde apareció Hélène Gégadot. Nacida en la pequeña aldea de Plouhinec, en el seno de una familia campesina humilde, Hélène era hija de su tierra. Desde niña aprendió que la vida era una sucesión de tareas arduas y obligaciones sagradas. Su rostro, de facciones severas y mirada impenetrable, rara vez dejaba entrever una sonrisa, pero transmitía una seriedad que inspiraba respeto. No era una mujer de muchas palabras, pero sus manos eran diligentes y su devoción, ejemplar. Quienes la conocieron en su juventud la describían como una muchacha piadosa, quizás en exceso. Su presencia en la iglesia era constante, sus rezos, largos y fervorosos. Esta devoción, unida a su reputación de trabajadora incansable, se convirtió en su mejor carta de presentación. Para las familias burguesas, los clérigos y los pequeños notables de la región, contratar a Hélène era asegurarse orden, limpieza y, por encima de todo, una conducta intachable bajo su techo. Su carrera en el servicio comenzó como la de tantas otras jóvenes de su condición. Pasó por varias casas, aprendiendo los secretos de la cocina, el arte de mantener un hogar y, lo más importante, el modo de hacerse indispensable. Era una cocinera competente, capaz de preparar platos sencillos pero reconfortantes, de esos que calientan el cuerpo y el espíritu en los húmedos inviernos bretones. Su sopa, decían algunos, tenía un sabor especial, un toque único que nadie lograba replicar. Sin embargo, una sombra invisible parecía seguir sus pasos, una sombra que se alargaba y se encogía, pero que nunca la abandonaba. A partir de 1833, un patrón sutil y macabro comenzó a tejerse en el tapiz de su vida laboral, una puntada funesta que, en aquel momento, nadie fue capaz de ver. Su primer destino conocido fue la casa del señor Quernet, en la localidad de Guernes. Allí, Hélène se ganó rápidamente el afecto de la familia. Era discreta, eficiente y su fe parecía contagiar una calma piadosa a la casa. Pero esa calma no duró. Una tarde, su propia hermana, Anne Gégadot, que trabajaba con ella, cayó enferma con terribles dolores de estómago. Los vómitos y los calambres la consumieron en cuestión de días. En medio de la tragedia, Hélène fue un pilar de fortaleza. Cuidó de su hermana con una abnegación conmovedora, sin separarse de su lecho, rezando rosarios interminables. Cuando Anne exhaló su último aliento, el dolor de Hélène pareció el más profundo de todos. Nadie podía dudar de su sufrimiento. La muerte se atribuyó a una de esas fiebres intestinales tan comunes, una fatalidad más en el libro de la vida. Poco después, la tragedia volvió a visitar la casa. La señora Quernet, y luego el propio señor Quernet, sufrieron los mismos síntomas atroces. Murieron con apenas unas semanas de diferencia. Hélène, una vez más, se mostró como la cuidadora más devota, la doliente más desconsolada. Su entereza ante tanta desgracia fue admirada por todos. «Es una santa», susurraban los vecinos. «Qué fortaleza le da el Señor». Tras el luto, Hélène recogió sus pocas pertenencias. La casa,
ahora vacía y silenciosa, ya no la necesitaba. Con lágrimas en los ojos, se despidió de la comunidad y partió en busca de un nuevo empleo, dejando atrás un hogar desmantelado por la desdicha. El patrón se repitió en la casa parroquial de Boubry, donde fue contratada para servir al abate Ledrogo. El sacerdote y otros 2 clérigos que vivían con él apreciaban su seriedad y la calidad de sus guisos. Hélène parecía haber encontrado un lugar donde su piedad era no solo aceptada, sino valorada. Pero la paz duró poco. Uno a uno, los habitantes de la rectoría comenzaron a enfermar. Primero fue la tía del abate, luego un vicario joven y finalmente el propio abate Ledrogo. Los síntomas eran siempre los mismos: un fuego que quemaba las entrañas, cólicos insoportables y un agotamiento que los postraba en la cama hasta que la vida los abandonaba. Hélène se multiplicaba, cuidaba a los enfermos, preparaba caldos que, según decía, les devolverían las fuerzas, y no dejaba de rezar por su recuperación. Su rostro compungido era la imagen misma del pesar. Cuando los 3 hubieron muerto, la parroquia entera lloró con ella. Se habló de una maldición, de miasmas malignos que emanaban de las ciénagas cercanas. Nadie pensó en la mano que servía la comida. Con cada muerte, la reputación de Hélène, paradójicamente, se fortalecía, no como cocinera, sino como una mujer marcada por la tragedia, una especie de Job femenina que soportaba las pruebas divinas con una fe inquebrantable. Su dolor era su coartada perfecta. ¿Quién podría sospechar de alguien que lloraba con tanta sinceridad a los pies de un lecho de muerte? Dejó Boubry y se trasladó a Locminé, luego a Auray, después a Pontivy. Su peregrinaje la llevó por toda la geografía de Morbihan, dejando un rastro de tumbas frescas a su paso. En cada nuevo hogar, la historia se repetía con una precisión escalofriante. Llegaba, se ganaba la confianza, y al poco tiempo, la enfermedad y la muerte hacían su aparición. En una casa, fue la dueña la que falleció tras probar una sopa que Hélène había preparado con especial esmero. En otra, un niño pequeño, el orgullo de la familia, se apagó entre gritos de dolor después de comer un dulce que la cocinera le había ofrecido con una caricia. Incluso sus propios familiares no estaban a salvo. Se rumoreaba que su madre y su padre también habían muerto en circunstancias extrañas mientras ella estaba de visita. El velo que cubría sus actos era denso y estaba tejido con los hilos de la ignorancia de la época. La toxicología forense era una ciencia en pañales, un concepto casi de ciencia ficción. Los médicos, armados con poco más que su intuición y remedios tradicionales, diagnosticaban cólera, disentería o cólera morbo, un término vago que abarcaba cualquier dolencia gástrica aguda. El arsénico, el veneno de los cobardes, era conocido como polvos de sucesión por su popularidad en las disputas de herencias, pero era increíblemente fácil de adquirir. Se vendía libremente en las boticas como veneno para ratas, sin necesidad de receta ni de registro. Era barato, inodoro e insípido cuando se mezclaba con la comida. Unas pocas partículas en una sopa, en un guiso o en un vaso de vino eran suficientes. El crimen perfecto no era solo posible, era casi la norma si se ejecutaba con discreción. Y Hélène era la discreción personificada. Nunca levantaba la voz, nunca discutía, nunca llamaba la atención. Se movía por las casas como una sombra silenciosa, observando, esperando el momento oportuno. A lo largo de casi 2 décadas, Hélène Gégadot sembró la muerte con la misma naturalidad con la que otros sembraban el trigo. Se calcula que más de 30, quizás 40 personas, cayeron víctimas de sus preparaciones. Hombres, mujeres, niños, sacerdotes, abogados, artesanos. Nadie estaba a salvo. Lo más desconcertante era la aparente falta de un motivo claro. No robaba a sus víctimas, al menos no de forma sistemática. A veces se quedaba con algún objeto pequeño, una prenda de ropa o un poco de dinero, pero nunca lo suficiente como para justificar la magnitud de sus crímenes. No parecía actuar por codicia, ni por venganza, ni por pasión. Su violencia era fría, metódica y en apariencia gratuita. Quizás había una señal, un detalle que pasó desapercibido. Algunos supervivientes, años más tarde, recordarían una extraña satisfacción en sus ojos mientras cuidaba a los moribundos, un brillo fugaz que confundieron con el fervor religioso. Otros mencionaron su insistencia en que los enfermos probaran sus caldos, una tenacidad que parecía más una orden que un ruego.
Pero estas eran reflexiones tardías, fragmentos de memoria distorsionados por el horror del descubrimiento posterior. En el momento, nadie conectó los puntos. Su constante movilidad era clave. Cuando una serie de muertes en una misma casa empezaba a levantar murmullos, Helene ya estaba lejos, instalada en otra ciudad, en otro hogar, lista para empezar de nuevo. Cada comunidad solo veía su propia tragedia, un episodio aislado de mala suerte. Nadie tenía la perspectiva para ver el reguero de cadáveres que se extendía por toda Bretaña. Así, el escenario estaba preparado. Un contexto de fe ciega y ciencia incipiente. Una sociedad donde la confianza en el servicio doméstico era absoluta. Y en el centro de todo, una mujer de apariencia piadosa y corazón insondable, que había convertido la cocina, el lugar que simboliza el cuidado y el sustento, en su arma y en su altar de sacrificios. La escalada había sido lenta, silenciosa y terriblemente eficaz. Durante 18 años, el enllegado fue la muerte que entraba por la puerta de servicio, y nadie, absolutamente nadie, sospechó de la cocinera. El año es 1851. El eco de los pasos de Helene la lleva finalmente a Rennes, una ciudad que bulle con una vida distinta a la de los pueblos que ha dejado atrás. Rennes es un lugar de leyes y de letras, sede de una universidad, un sitio donde la razón comienza a abrirse paso entre las brumas de la vieja superstición. Es aquí, en este nuevo escenario, donde su largo y oscuro peregrinaje encontrará su capítulo final. Fue contratada en la casa de Théophile Vidard, un hombre respetado, profesor de Derecho en la universidad. Su hogar era un reflejo de su mente, ordenado, metódico, un santuario de libros y debates tranquilos. Para un hombre como él, la eficiencia y la discreción de Helene eran cualidades muy apreciadas. Ella se integró en la rutina de la casa con la facilidad de siempre, sus guisos llenando el comedor de aromas familiares, su presencia silenciosa aportando una sensación de estabilidad. En la cocina, trabajaba junto a otras sirvientas. Una de ellas era una joven llamada Rose Tessier, una muchacha llena de vida, trabajadora y leal. Entre ellas, como era costumbre, se forjó una camaradería de trabajo, compartiendo las largas horas de pie, el calor de los fogones y los pequeños secretos del servicio. Para Rose, Helene era simplemente la nueva cocinera, una mujer mayor, piadosa y quizás un poco reservada, pero competente en su oficio. Durante unas semanas, la vida en la casa de los Vidard transcurrió sin incidentes. El profesor estaba satisfecho, la casa funcionaba como un reloj, y Helene cumplía con sus deberes a la perfección. Preparaba las comidas, mantenía la despensa en orden y acudía a misa con su devoción habitual. Era, una vez más, el retrato de la confianza, el corazón tranquilo de un hogar burgués. Entonces, un día de verano, la normalidad se quebró. Rose Tessier cayó enferma. Todo comenzó con un malestar repentino, seguido de unos cólicos que la doblaban de dolor. Los vómitos violentos la dejaron sin fuerzas, postrada en su humilde cama del ático. El patrón, tan familiar para Helene, tan aterradoramente nuevo para aquella casa, había comenzado a manifestarse. Como en tantas ocasiones anteriores, Helene se convirtió en la principal cuidadora. Se mantuvo al lado de Rose, ofreciéndole caldos que, según decía, la repondrían. Su rostro mostraba una profunda preocupación. Sus palabras eran de consuelo, y sus manos no dejaban de atender a la joven enferma. Para la familia Vidard, su comportamiento era ejemplar, el de una mujer caritativa que sentía el dolor ajeno como propio. Se llamó a los médicos. Al examinar a Rose, su primer pensamiento fue el cólera. Los síntomas eran similares a los de la terrible enfermedad que ya había asolado la región en oleadas anteriores. Era un diagnóstico rápido, lógico, casi esperado en aquella época. La comunidad se preparó para otra pérdida, otra joven vida arrebatada por una de las tantas fiebres que no entendían de piedad. Pero esta vez, algo fue diferente. Los médicos que atendían a Rose, quizás influenciados por el ambiente racional de la casa del profesor, o quizás por una intuición profesional que no supieron nombrar, sintieron una punzada de duda. Observaron a la paciente con más detenimiento. Los síntomas, aunque parecidos al cólera, tenían matices extraños, una violencia y una progresión que no encajaban del todo en el cuadro clínico que conocían. A pesar de los cuidados de Helene y los remedios de los doctores, Rose Tessier empeoró rápidamente.
se consumió en cuestión de días, su joven cuerpo devastado por un mal invisible y voraz. Su muerte fue llorada en la casa, una tragedia que golpeó a todos por su rapidez y brutalidad. Hélène, como siempre, pareció la más afectada, sus ojos enrojecidos por lágrimas que nadie podía dudar que fueran sinceras. Sin embargo, la semilla de la duda que había brotado en la mente de los médicos no se marchitó con la muerte de Rose. Al contrario, creció. Había algo en aquella muerte que no era natural, algo que olía no a enfermedad, sino a otra cosa. Una sospecha tenue, casi impensable, comenzó a tomar forma en sus conversaciones privadas. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría la historia de la justicia en Francia. Una decisión que en aquel tiempo era todavía excepcional y a menudo vista con recelo. Solicitar una autopsia. Querían mirar más allá del velo de la enfermedad, buscar en las entrañas de la víctima una respuesta que sus conocimientos externos no podían proporcionar. Este fue el verdadero momento del crimen, no solo el acto de envenenar, sino el instante en que la ciencia, por primera vez en la larga carrera de Hélène, se negó a aceptar la fatalidad como única explicación. La confianza ciega, el escudo que la había protegido durante casi 2 décadas, acababa de resquebrajarse. En el silencio del laboratorio, una nueva forma de ver la muerte estaba a punto de nacer, y con ella, la verdad sobre la piadosa cocinera comenzaría, por fin, a salir a la luz. La decisión de los médicos de la casa Vidard no fue una más. Para nosotros, en aquella Bretaña de mediados de siglo, el cuerpo de un difunto era sagrado, un templo que debía entregarse a la tierra tal y como Dios lo había reclamado. Una autopsia era un acto extraño, casi una profanación, una intromisión de la ciencia en los misterios que solo pertenecían al Creador. Pero aquellos hombres de Rennes, con sus mentes formadas en las aulas de la universidad, insistieron. Había una sombra en la muerte de la joven Rose Tessier que sus libros no podían explicar, y estaban decididos a encontrarle un nombre. El permiso fue concedido con reticencia, entre susurros y miradas de soslayo, y así, el cuerpo de la pobre muchacha fue llevado no al camposanto, sino a una sala fría, donde el bisturí reemplazaría a las oraciones. Nosotros esperábamos, sin saber muy bien qué. Quizás encontrarían la marca de una enfermedad desconocida, una nueva plaga enviada para probarnos. Nadie, en su más febril imaginación, podría haber anticipado la verdad que emergería de aquellas entrañas. La noticia llegó primero como un rumor, una palabra susurrada en los cafés y mercados, tan terrible que costaba creerla. Luego, se confirmó con la llegada de los gendarmes a la casa del profesor Vidard. No buscaban una enfermedad, sino un veneno. Arsénico. La palabra resonó en las calles de Rennes como una campana fúnebre, cargada de un horror nuevo y desconocido. El cólera mataba, sí, pero lo hacía a cara descubierta. Esto era distinto. Esto era un asesinato. El veneno de los cobardes, los polvos de sucesión, de los que hablaban las novelas de intrigas palaciegas, había entrado en nuestras cocinas, servido en una taza de caldo por la mano de una cocinera piadosa. La conmoción fue absoluta, un temblor que sacudió los cimientos de nuestra comunidad. La confianza, ese pilar invisible que sostenía nuestras vidas, se había hecho añicos. ¿Cómo era posible? Hélène, la mujer de rostro severo y rosario en mano, era impensable. Su arresto no fue violento. Los gendarmes entraron en la casa y la encontraron en la cocina, quizás preparando la cena, sumida en la misma rutina que había precedido a tantas muertes. Cuando le comunicaron los cargos, su rostro no mostró sorpresa, ni miedo, ni culpa, solo una calma helada, una serenidad que a todos nos pareció antinatural. «Soy inocente ante Dios y ante los hombres», dijo con voz firme. «Jamás haría daño ni a una mosca». Su negación fue tan rotunda, tan llena de una aparente convicción, que por un instante algunos dudaron. Pero la ciencia no dudaba. La prueba de Marsh, ese nuevo y casi mágico procedimiento que podía hacer hablar a los muertos, había sido concluyente. En el cuerpo de Rose Tessier había arsénico suficiente para matar a varias personas. El veneno había sido encontrado. Ahora solo faltaba encontrar a la envenenadora, y todas las miradas, incrédulas pero firmes, se volvieron hacia la cocinera. La investigación que se desató entonces no tuvo precedentes en nuestra tranquila Bretaña. Fue como levantar una pesada losa que cubría un cementerio olvidado. Los magistrados de Rennes, con una tenacidad que nos asombraba,
comenzaron a tirar del hilo del pasado de Hélène Llegado. Su nombre fue enviado a todas las prefecturas, a todas las parroquias por las que había pasado en su largo peregrinaje de casi 20 años. Y las respuestas comenzaron a llegar, primero como un goteo, luego como un torrente. Desde Guernes, desde Boubry, desde Locminé, desde Pontivy, de cada pueblo llegaban historias que eran, en esencia, la misma historia. Una cocinera devota llegaba a una casa, y poco después, la enfermedad y la muerte hacían su aparición, con los mismos síntomas atroces: el fuego en el estómago, los vómitos, la agonía. Familias que habían llorado a sus muertos y se habían resignado a la voluntad divina, ahora se veían forzadas a recordar, a conectar los puntos que antes habían parecido simples coincidencias. El recuerdo de una sopa que solo el abuelo había probado, el de un dulce ofrecido a un niño, el de un caldo medicinal preparado con especial esmero por Hélène. Cada testimonio era una nueva palada de tierra sobre la tumba de su reputación. La prensa, un poder que empezaba a sentirse con fuerza en las provincias, se apoderó del caso. Los periódicos de Rennes y de París enviaron a sus mejores cronistas. De la noche a la mañana, Hélène Llegado dejó de ser una simple sirvienta para convertirse en un monstruo de leyenda, la envenenadora de Bretaña, el ángel exterminador, la Brinvilliers de los pobres. Su rostro, dibujado a partir de descripciones, apareció en las gacetas de todo el país. Nuestra comunidad, antes aislada en sus propias tragedias, se vio de pronto en el centro de una historia que fascinaba y aterrorizaba a toda Francia. La gente leía cada detalle con avidez morbosa: las recetas de sus platos, la descripción de sus rezos, las últimas palabras de sus víctimas. El caso se convirtió en un debate nacional sobre la naturaleza del mal, sobre la confianza depositada en el servicio doméstico y sobre la vulnerabilidad del hogar, ese espacio que se creía el más seguro de todos. Para los investigadores, el trabajo era titánico y a menudo macabro. Tuvieron que luchar contra el tiempo, contra los recuerdos borrosos y contra la propia tierra. Se ordenaron exhumaciones. En cementerios tranquilos, bajo la sombra de viejos robles, los picos y las palas abrieron de nuevo tumbas que llevaban años selladas. Era un espectáculo desolador. Ver aquellos ataúdes, sacados de su descanso eterno, era como profanar la memoria de los difuntos por segunda vez. Cada exhumación era una herida reabierta para las familias. Volvían a vivir el dolor de la pérdida, pero ahora teñido de la horrible sospecha del asesinato. Algunos se negaban, aferrados a la idea de una muerte natural, incapaces de aceptar que habían acogido al verdugo bajo su propio techo. Otros, sin embargo, colaboraban con una sed de justicia que había permanecido latente durante años. Los químicos trabajaban sin descanso. Los restos, a menudo descompuestos, eran analizados con los mismos métodos que se habían usado con Rose Tessier, y una y otra vez, el resultado era el mismo: arsénico, el veneno indestructible, el testigo silencioso que había permanecido en los huesos de las víctimas. Ahora gritaba la verdad. Se encontraron trazas en el cuerpo del abate Ledrogo, en el de la señora Quernet, en el de niños cuyos nombres apenas se recordaban. Pero la investigación también encontró un obstáculo insalvable: la ley, la prescripción, esa norma que pone un límite de tiempo para juzgar los crímenes, se convirtió en el mejor aliado de Hélène. Muchos de los asesinatos, los cometidos en la década de 1830 y principios de los 40, eran demasiado antiguos para ser llevados ante un tribunal. Los jueces lo sabían, la prensa lo lamentaba, y las familias de las primeras víctimas sentían una impotencia desgarradora. Podían tener la certeza moral de su culpabilidad, pero la justicia de los hombres tenía sus límites. A pesar de todo, las pruebas acumuladas eran abrumadoras. El patrón era innegable. Más de 60 muertes sospechosas fueron vinculadas a su presencia, aunque solo un puñado de los casos más recientes podían ser presentados en el juicio. La investigación había dibujado el mapa de su recorrido mortal, un reguero de tumbas que se extendía por el corazón de nuestra tierra. Mientras tanto, en su celda de la prisión de Rennes, Hélène Llegado mantenía su compostura. Recibía al capellán, rezaba el rosario y seguía proclamando su inocencia a quien quisiera escucharla. Su serenidad era su última arma, un desafío a la lógica y a la evidencia. Para algunos,
Era la prueba de un alma endurecida por el mal. Para otros, una incógnita insondable. Era una actriz consumada o una demente que no era consciente de sus propios actos. El impacto en nuestra sociedad fue profundo y duradero. La figura de la sirvienta de confianza, antes un pilar de la vida familiar, quedó manchada por la sospecha. Se empezaron a mirar con recelo las manos que preparaban la comida. Se contaban historias de terror en voz baja junto al fuego. La confianza, una vez rota, es la cosa más difícil de reparar. Hélène no solo había matado a personas, había envenenado el alma de nuestra comunidad. La investigación culminó con la preparación de un dossier monumental, un compendio de testimonios, informes forenses y pruebas circunstanciales que reconstruían una carrera criminal sin parangón. El escenario estaba listo para el juicio. La envenenadora de Bretaña, la cocinera piadosa, se enfrentaría por fin a la justicia. Pero la pregunta que flotaba en el aire, la que nos atormentaba a todos, no era tanto si era culpable, sino por qué. ¿Qué abismo de oscuridad se escondía detrás de aquellos ojos impasibles? Esa era la verdad que todos, desde el juez hasta el último campesino, esperábamos que el juicio revelara. El invierno de 1851 llegó a Rennes con un frío que no era solo el del clima. Era un frío que se nos había metido en el alma, una expectación helada que se aferraba a las paredes de piedra de la ciudad. El juicio de Hélène llegado no era un asunto más para los tribunales. Se había convertido en el espejo en el que toda Bretaña se veía obligada a mirarse, y la imagen que nos devolvía era la de nuestra propia ingenuidad rota. El Palacio de Justicia se convirtió en el centro de nuestro mundo. Cada día, una multitud se congregaba en la entrada, gente venida de todos los rincones de Morbihan, con los rostros curtidos por el trabajo y el corazón encogido por el recuerdo. Eran los hijos, los hermanos, los vecinos de aquellos que habían muerto creyendo que era la voluntad de Dios, y que ahora venían a buscar una justicia terrenal, una respuesta a un dolor que había fermentado en silencio durante años. Dentro de la sala, el ambiente era denso, casi irrespirable. De un lado, se sentaban los hombres de ciencia, los químicos y los médicos, con sus informes llenos de términos extraños que hablaban de reacciones químicas y de pruebas irrefutables. Sus palabras eran frías, precisas, como el filo de un bisturí. Describían el arsénico, su comportamiento en el cuerpo humano, su capacidad para imitar los síntomas de las enfermedades que tanto temíamos. Por primera vez, la ciencia nos hablaba con una voz clara y terrible, despojando a la muerte de su misterio divino para revelarla como un acto humano. Del otro lado, en el banquillo de los acusados, estaba ella, Hélène, vestida con la sencillez de una campesina, con su cofia blanca y sus manos quietas sobre el regazo, parecía fuera de lugar en medio de tanta solemnidad. Su rostro era una máscara de serenidad piadosa. Escuchaba los testimonios más espeluznantes, las descripciones de las agonías de sus víctimas, sin que un solo músculo de su cara se moviera. Cuando el presidente del tribunal le preguntaba, su respuesta era siempre la misma, pronunciada con una voz monótona, sin emoción. Soy inocente. Jamás he hecho daño a nadie. Su calma era desconcertante. Nos preguntábamos si era la fortaleza de una inocente o la coraza de un monstruo. Su abogado, un joven y brillante letrado llamado Magloire d'Orange, luchó con todas sus fuerzas. Intentó sembrar la duda sobre la fiabilidad de las nuevas pruebas científicas. Apeló a la reputación de piedad de su defendida. Sugirió que era víctima de una histeria colectiva, de una caza de brujas moderna. Pero su defensa se estrellaba una y otra vez contra un muro de evidencia. La ley, con su estricta lógica, nos recordó sus límites. El fiscal tuvo que centrarse en los crímenes más recientes, los únicos que no habían prescrito: 3 asesinatos y varios intentos de envenenamiento en Rennes. Pero todos en aquella sala sabíamos que aquello era solo la punta de un iceberg de tumbas. Los fantasmas de Guernes, de Boubry, de Auray, llenaban el aire con su presencia silenciosa. Aunque sus nombres no pudieran ser juzgados, sus historias fueron contadas, y cada una añadía una capa más de oscuridad al retrato de la mujer sentada en el banquillo. El momento culminante llegó con los testimonios de los supervivientes, personas que habían estado al borde de la muerte, que habían sentido el mismo fuego en sus entrañas, pero que por alguna razón habían logrado sobrevivir. Recordaron la insistencia de Hélène para que bebieran sus caldos, la extraña mirada en sus ojos mientras los cuidaba,
Sus voces temblorosas pusieron carne y hueso a los fríos informes de los químicos. Ya no se trataba de arsénico. Se trataba de la traición de una mano amiga. Tras días de audiencias que nos dejaron exhaustos y conmocionados, el jurado se retiró a deliberar. La espera fue corta. Cuando regresaron, sus rostros eran sombríos, como si el peso de la historia que estaban a punto de sellar les abrumara. El veredicto fue leído en un silencio sepulcral. Culpable. Culpable de asesinato con premeditación. La sentencia no sorprendió a nadie. La muerte. La guillotina. Al escucharla, Hélène Gégado no se inmutó. No lloró. No gritó. No suplicó. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si aceptara una penitencia más. Su serenidad, que nos había desconcertado durante todo el juicio, ahora nos resultaba aterradora. Parecía una santa aceptando el martirio por unos pecados que no eran los suyos. La mañana del 26 de febrero de 1852, la plaza del Champ de Mars de Rennes estaba abarrotada. Miles de personas habíamos acudido para presenciar el final. No era un espectáculo de morbo, o al menos no solo eso. Era una necesidad de ver con nuestros propios ojos que el mal podía ser castigado, que el orden del mundo, tan violentamente alterado, podía ser restaurado. Cuando la llevaron al cadalso, caminaba con paso firme, rezando en voz baja. Sus últimas palabras, dirigidas al sacerdote que la acompañaba, fueron una reafirmación de su inocencia. Hasta el último aliento, se aferró a su papel. La hoja de la guillotina cayó, rápida y certera, poniendo fin a su vida y a su largo reguero de muerte. Pero su historia no terminó ahí. De hecho, no ha terminado nunca. El caso de Hélène Gégado cambió nuestra forma de entender la justicia. Fue una de las primeras veces en Francia en que la toxicología forense desempeñó un papel tan decisivo. La prueba de Marsh dejó de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en una herramienta poderosa en manos de la ley. La ciencia había demostrado que podía dar voz a los muertos, que podía encontrar la verdad escondida en sus huesos. A partir de entonces, la figura del experto químico se haría indispensable en las investigaciones criminales. Pero el legado más profundo fue el que dejó en nuestros hogares y en nuestros corazones. La confianza, esa moneda invisible con la que construíamos nuestras vidas, se devaluó para siempre. La puerta de servicio, antes un umbral de ayuda y lealtad, se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad. Durante generaciones, las madres bretonas asustarían a sus hijos con la historia de la Gégado, la cocinera que ponía la muerte en la sopa. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición. Con el tiempo, los historiadores y los psicólogos intentarían desentrañar el misterio de sus motivaciones. ¿Por qué lo hizo? No había una respuesta sencilla. No fue por dinero, pues apenas robaba. No fue por pasión, pues sus crímenes eran fríos y metódicos. Algunos hablaron de un trastorno mental, de una necesidad de sentirse poderosa, de disfrutar del drama de la enfermedad y el luto, de ser el centro de atención como la cuidadora abnegada. Quizás encontraba en el veneno una forma de ejercer un control absoluto sobre la vida y la muerte, un poder que su humilde condición de sirvienta le negaba. Nunca lo sabremos con certeza. Su secreto se fue con ella a la tumba. Hoy, cuando caminamos por los viejos cementerios de nuestra tierra, entre las cruces de granito cubiertas de musgo, es fácil pensar en ella, pero es más justo y más necesario recordar a los otros, a los que no tienen un lugar destacado en los libros de historia. Recordar a Anne Gégado, su propia hermana, al abate Ledrogo, a la pequeña Marie Breger, a Ross Tessier, a todos los hombres, mujeres y niños cuyas vidas fueron segadas en la mesa de sus propias casas. No fueron simplemente víctimas de una envenenadora, fueron artesanos, campesinos, sacerdotes, madres de familia. Tenían historias, sueños y un lugar en nuestra comunidad. Su tragedia nos enseñó una lección amarga, que el mal no siempre llega con la cara de un monstruo. A veces se presenta con el rostro de la piedad y te ofrece una taza de caldo caliente en un día de invierno. Y ese es un frío que, incluso hoy, nos cuesta quitarnos del cuerpo.